Macroscopio es un instrumento que permite ver de cerca algo grande, y esa será nuestra intención. Acercarnos desde las pequeñas historias personales y sus recorridos al sistema científico nacional. ¿Quiénes lo conforman? ¿Cómo llegaron allí? ¿Desde dónde partieron? ¿Qué obstáculos tuvieron que sortear? Son solo algunas de las preguntas que estaremos contestando en nuestro programa. Les invitamos a escuchar estas trayectorias y a sus protagonistas. Buenas tardes, estamos aquí en Macroscopio como todos los lunes. Hoy tenemos el gusto de hablar con la doctora Lucía Begelin. Lucía es licenciada en Sociología, es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Buenos Aires, es investigadora de CONICET, se especializa en la crítica de las ideologías autoritarias y su tema es radicalizaciones autoritarias y neoliberalismo, incertidumbre, miedo y prejuicios sociales en contextos de crisis. Se desempeña en el Laboratorio de Investigación en Ciencias Humanas, LICH, CONICET, Universidad Nacional de San Martín, y le damos las gracias y la bienvenida a Macroscopio. ¿Cómo estás, Lucía? Hola, bien. Bueno, gracias por la invitación a conversar. Al contrario, gracias a vos por tu tiempo. Lucía, nos gusta empezar el programa hablando de recorridos personales. ¿Cómo fue que te decidiste por la sociología? ¿Cómo te llamó la atención esta disciplina? Si hubo un momento, una etapa. Digamos que tenía así cierta inclinación por las ciencias sociales en general cuando yo estaba en el colegio secundario y más bien empecé a estudiar el CBC que permitía hacer distintas ciencias sociales, ciencias políticas, sociología, era como todo parecido, o comunicación, estaba todas las posibilidades abiertas, y bueno, en el CBC me gustó más la materia, digamos, de sociología, así que me decidí por seguir como por ese lado. Y después, conociendo un poco mejor de qué se trata cada una, siento que estuvo bien la decisión, porque bueno, la sociología tiene algo como muy amplio, la formación que por lo menos la que yo conozco más, que es la de la UBA, que tiene un desarrollo teórico como importante, pero además es una carrera como que abre muchas puertas y muchas miradas distintas sobre la realidad, y me parece que en ese sentido abre muchas posibilidades de cómo mirar el mundo, y fue una buena decisión. Bien. ¿Y ya había profesionales en tu familia o sos la primera en acceder a la educación pública superior? Había profesionales, mi papá era universitario, mi mamá no. Mi mamá era profesora de secundario de lengua y literatura, y mi papá había estudiado sí en la universidad, pero ninguno tenía una inclinación tan así fuerte por las ciencias sociales, así que bueno, un poco yo llegué con esas inquietudes a la familia. Y cuando empezás a cursar la carrera, o en el transcurso del cursado, ya cuando estás terminando, ¿en algún momento se te plantea hacer investigación? Porque viste que eso no es muy conocido, no todos tienen la opción. Bueno, estás en la UBA, en un contexto bastante diferente, ¿no?, de lo que es la periferia, pero digo, ¿cuándo lo decidís? Si es que lo decidís, o fue un caminito que recorriste de otra manera. La verdad es que fue bastante como casi espontáneo, digamos. Era una época cuando yo terminé la carrera en donde estaba en un momento de expansión el CONICET. O sea, como que empezó a escucharse más la posibilidad de ser becario del CONICET, aparecía, digamos, se escuchaba, había ex compañeros que empezaban a hacer ese camino, pero porque se empezaba a pasar cada vez más. Entonces, la verdad es que a mí me gustaba mucho una serie de materias teóricas que hice hacia el final de la carrera, que todas coordinadas, digamos, por el mismo
equipo de investigación y esas materias que me gustaban mucho, entonces me empecé a acercar a espacios de formación en ese, como con ese equipo de investigación, de lectura, discusión de textos teóricos en ese caso, y bueno, y ahí apareció muy como naturalmente la posibilidad de presentarme al siguiente llamado como de becas CONICET, y me presenté incluso antes de haber terminado la carrera, así que creo que había que tener un porcentaje. Yo tenía igual la mayor parte de la carrera, pero me faltaban dar o entregar algunos trabajos, creo que 3 o 4 trabajos, y bueno, me salió la beca, así que me apuré para terminarlos y bueno, y estuvo todo en orden. Y seguís en el CONICET ya en la carrera del investigador, ¿no? Ya pasaste de categoría, digamos, entre comillas. Claro, fui becaria primero en ese entonces eran 3 años, después 2 se renovaba, se presentaba de nuevo para renovar por 2 años más, y después becaria postdoctoral. Y después de varios intentos de ingresar a la carrera de investigación, de investigadora, finalmente entré a CONICET. Fueron varios, eso es interesante. Fueron varios, sí, a veces cambia año a año, ¿no? Las líneas que se priorizan desde la convocatoria, y bueno, y hay también azares que van sucediendo en relación a con quién uno le toca competir, cuántos entran de cada categoría cada año. Bueno, hay pequeños cambios que hacen que uno un año no pueda entrar, y por ahí otros sí. Así que yo insistí, porque la realidad es que un poco desde que terminé la carrera, que había sido mi principal ocupación, todos los años de becaria, que son como 7 años y medio en total, y yo estaba muy dedicada a eso, a la investigación, y estaba en el medio de un montón de proyectos, y nunca dejé, aunque me quedé sin beca, digamos, y hubo como 4 años que no tuve beca y que no ingresé a carrera. Sin embargo, seguí haciendo todo el tiempo cosas de investigación, trabajando como asistente de investigación en proyectos o como investigadora, pero con contratos, digamos, como tratando o sea, seguía haciendo lo mismo, digamos, solo que con otras fuentes de financiamiento. Y bueno, finalmente cuando logré entrar a carrera se ordenó un poco todos esos años tuvieron como su conclusión, y se ordenó un poquito más mi vida laboral. Pero bueno, nunca dejé de hacer investigación, siempre seguí haciéndola, solo que en los márgenes del CONICET, porque ni siquiera es que es por fuera, era por ahí adentro de un proyecto de CONICET, pero con con distintos tipos de entrecruzamiento de financiamientos, digamos, ¿no? No, está bueno que lo comentes, porque, bueno, por supuesto, cada trayectoria y cada recorrido, que es eso lo que nos gusta destacar, son diferentes. Hay gente que intenta hasta 5 o 6 veces, otras ingresan de una, otros no tanto, pero bueno, es un concurso con antecedentes, con todo lo que vos ponés en el medio, ¿no? Y la institución pone en el medio, los antecedentes propios, las competencias, los saberes, y las líneas, los criterios que también son diferentes. Así que bueno, siempre es un logro. Lo que sea que se tarde, siempre es un logro. Pero bueno, a algunos les cuesta mucho más, por supuesto. Sí, también a mí me pasó que yo, mi beca y mi tesis de doctorado siempre tuvieron que ver con preguntas más bien teóricas, ¿no? Y para cuando la primera vez que presenté un proyecto para entrar a carrera de investigador, fue un proyecto con preguntas que incluían algo que yo ya venía haciendo en el equipo de investigación desde mi postdoctorado, pero que no era mi proyecto de postdoctorado individual, que era ese trabajo de campo. Entonces yo era un poco nueva en eso, y yo creo que eso también me hizo como que me cueste más, porque hubo como un cambio ahí de tipo de investigación, de modelo de investigación. Yo hice mi tesis sin ir al campo, digamos, ni una vez, porque era una tesis estrictamente teórica sobre autores de primera mitad del siglo XX, alemanes, y bueno, y las preguntas eran teóricas, teórico-políticas, pero teóricas. Y bueno,
cuando en el postdoctorado con el equipo de investigación empezamos a estudiar ideologías autoritarias en la Argentina, empezamos a hacer trabajo de campo y bueno, y a mí me interesó mucho el desarrollo de esa línea de investigación y ya cuando me presenté a carrera me presenté con un trabajo que implicaba trabajo de campo, pero bueno, yo era nueva en eso para CONICET. Entonces bueno, fue también creo que ahí eso fue lo que me hizo que me costara, ¿no? Ese cambio. Pero bueno, finalmente llegamos a puerto. Y llegamos, sí, y bueno, y igual llegamos también, eso un poco en esta cosa de las trayectorias. Finalmente terminé entrando en una convocatoria en la que aparecía como temas estratégicos. Había un subtema que era democracia y autoritarismo en América Latina. Y como yo estudiaba ideologías autoritarias, me presenté como dentro de ese subtema de temas estratégicos y bueno, y entré por ahí. O sea que también eso, hay canales alternativos que también empezaron a funcionar en los últimos años que tienen también otras lógicas de evaluación y de competencia, ¿no? Bien. Hacemos la primera pausa, Lucía, y volvemos en unos minutos. Macroscopio. Investigar. ¿Para qué? Seguimos hablando con la doctora Lucía Begelin. Vamos a ir directamente ahora a su tema de investigación, esta crítica de las ideologías autoritarias. Me decías que que justamente ingresaste con ese tema a carrera, empezaste a desarrollarlo. ¿Cómo fueron los primeros pasos? ¿Cómo empezó esta investigación que ya lleva sus años, ¿no? Bueno, como te decía yo un poco dentro del equipo de investigación en el que estaba, que era un equipo que se ocupaba de la tradición teórica de la Escuela de Frankfurt, ¿no? Una serie de autores, entonces, que escribieron entre los años 30, digamos, y los 60 principalmente, muy marcados por la experiencia de la Segunda Guerra Mundial en Alemania, ¿no? Bueno, y mi pregunta de tesis sí había sido una pregunta teórica, más de pensar en relación a esos autores, algunos problemas del presente, pero había sido una pregunta teórica. Pero yo venía participando de un equipo de investigación que no solo tenía esa inquietud teórica, sino también una inquietud más política inmediata, que era como la supervivencia, decíamos, desde el 2011, que es cuando empezó el primer PICT, un proyecto, era un proyecto de un PIT de CONICET, que digamos, en el que yo participaba como becaria, ¿no? Que tenía así como tema la pregunta por la supervivencia de las ideologías autoritarias adentro de las democracias, ¿no? Y un poco actualizando los diagnósticos de Adorno y Horkheimer para los años 40 y 50, tanto en el contexto del nazismo alemán como en el exilio que ellos vivieron en Estados Unidos por el nazismo. Entonces un poco nuestras lecturas ahí de esos autores tenían que ver ya con la pregunta por el autoritarismo, ¿no? En este nivel, que es donde lo miraban ellos, que es en el nivel de cómo circula en la sociedad, ¿no? No como tanto como procesos políticos, sino más bien cómo circulan los discursos autoritarios en la sociedad. Y bueno, yo venía trabajando en ese equipo que pensaba que diseñamos una encuesta de a poco, yo participaba, pero bueno, mi tesis era más teórica, yo participaba ahí como en un segundo plano. Y bueno, cuando entré a carrera pude dedicarme más estrictamente, digamos, a eso, y también porque con ese equipo armamos algo un poquito más grande en la Universidad de San Martín, desde donde pudimos también sistematizar algo de trabajo de campo y hacer como año a año encuestas y grupos focales para poder producir información que luego interpretar, ¿no? Sobre estos temas. Así que bueno, en eso estamos, tratando de seguir produciendo información nueva, o sea, hacer trabajo de campo, básicamente, ¿no? Y sí.
y tienen para entretenerse, digamos. Recién comentábamos eso fuera de aire. En alguno de tus textos mencionás o desarrollás la idea de legitimidad de estos discursos políticos neoliberales, antidemocráticos. ¿Cómo abordás ese tema particular? Bueno, como que un poco la hipótesis principal de todo este, digo, yo trabajo mucho en equipo y esto también, ¿no? Como a veces me sale hablar más en plural que en singular, porque efectivamente cuando hacemos trabajo de campo es imposible hacerlo solo, y si uno pretende una investigación que tenga trabajo de campo, por lo menos desde la sociología, quizás desde la antropología o desde la etnografía puede ser distinto, pero desde la sociología es en equipo, digamos, ¿no? Entonces las hipótesis son siempre también compartidas, y bueno, y nosotros trabajábamos en el marco de una gran hipótesis que es la hipótesis de lectura del presente de muchos teóricos contemporáneos, ahí ya diría no solo argentinos, que es que la crisis del neoliberalismo del 2008 desencadenó, digamos, una rearticulación en el propio capitalismo, pero sobre todo, y eso es lo que a nosotros nos interesa, en la discursividad democrática que le otorgaba legitimidad al capitalismo, una rearticulación que viró hacia un lado autoritario, ¿no? Es decir, como la crisis, hay una crisis económica global que puso en evidencia como la escasez básicamente a nivel global, y que puso en evidencia, entre otras cosas, que esa promesa de un mundo global totalmente integrado en el que las personas podamos circular libremente y vivir en diferencia, en nuestras diferencias culturales, era una promesa del capitalismo neoliberal como imposible, ¿no? Una promesa como que se demostró que fracasó de algún modo, y la propia articulación, ¿no?, entre el capitalismo y la democracia empezó a resquebrajarse, y es ahí en donde empezamos a ver el crecimiento de la disposición a reproducir discursos autoritarios, ¿no? Que resquebrajan, decíamos, como desde adentro a la democracia, y tienen origen entonces en esta crisis del neoliberalismo, y no están más allá del neoliberalismo tampoco, ¿no? Son como una especie de torsión interna del neoliberalismo, podemos decir. Y bueno, a mí lo que me interesa sobre todo es ver cómo eso se vuelve discurso en sujetos, en la sociedad argentina contemporánea, sujetos de carne y hueso, digamos, ¿no? No solo discursos que uno puede leer en los medios o puede escuchar en discursos políticos, sino que cómo eso se ordena, digamos, en los discursos de los propios ciudadanos de la sociedad argentina. Entonces, cómo convive de algún modo esa incertidumbre en relación a la crisis del neoliberalismo con el reforzamiento de valores antidemocráticos, ¿no? ¿Por qué se da esa convivencia? ¿Y cómo es que un mismo sujeto puede armar esa narrativa? Eso es más que interesante, y yo cuando estabas hablando y explicando esto, pensaba, bueno, eso, ¿no? ¿Qué hace que estos discursos permeen, digamos, cómo llegan, que si bien en un momento, no sé, algún momento hubo en la historia en donde se me ocurre, no sé, obviamente los inicios de la democracia en la década del 80 eran como rechazados socialmente, ¿no? Quizás porque estaba todo muy próximo y era todo muy sensible el tema de la dictadura, entonces cualquier actitud, llamala, no sé, neofascista, autoritaria, en esa época era como un rechazo social general, pero de repente no, pasaron unas cuantas décadas, otra vez se fueron metiendo, o no sé, o despertando, estaban ahí latentes, ocultos. Es todo un proceso complejo, obviamente, y no deja de ser alarmante, pero como que vuelven oleadas, ¿no? O sea, no solo en Argentina, me parece a nivel mundial también estos discursos, prácticas, personajes que cada tanto reaparecen, da un poquito de miedo, siempre con características diferentes, ¿no? Pero lo esencial es eso, ¿no? Lo que marcás, el autoritarismo, el discurso antidemocrático, etcétera.
Sí, un poco el tema es que no es la emergencia de esos discursos como discursos políticos que, como vos decís, un poco reaparecen siempre, ¿no? El punto es que hay algunas coyunturas bastante específicas en donde esos discursos se vuelven como, tienen mucha capacidad de éxito electoral y también, digamos, de capacidad de interpelar, es decir, capacidad de construir narrativas, de construir sentido, ¿no? De que hace sentido ese discurso para un montón de sujetos que luego votan, ¿no? Sí. Entonces, esas coyunturas, en principio, está claro que tienen que ver con la crisis. O sea, las crisis en general son momentos en donde cierta como vulnerabilidad del individuo que no puede proyectar su propia vida por la situación. Y nosotros un poco estudiamos eso en diversos informes del LEDA, que es el laboratorio que fundamos en la Universidad de San Martín, en el Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismo. Bueno, ahí vemos cómo se construyeron las narrativas de la crisis sucesivas en la sociedad argentina, que se montaron, digamos, como estructuralmente, podemos decir, fue la crisis del 2008, el momento de gran desestabilización de esa narrativa del neoliberalismo más progresista, ¿no? Pero después, en cada país y en cada coyuntura, eso se fue inscribiendo de diversos modos. La escasez del sistema general apareció de distintas maneras. En Europa aparece como con la figura de los migrantes, ¿no? Como la escasez, o sea, se ve que hay menos porque aparecen los migrantes como el representante de él que viene a sacar lo propio. Bueno, en Argentina y en general en Latinoamérica también nosotros medimos como xenofobia, y es un tema que aparece en nuestros informes, pero no es el único tema. Hay muchos otros como prejuicios sociales que se disparan en estas épocas de crisis y que lo que permiten es como hacer como una especie de orden claro de un mundo que aparece caótico, ¿no? Son discursos que le dan seguridad al sujeto que al sujeto le falta, ¿no? Entonces son los contextos de crisis los que disparan este tipo de fenómenos que activan a la vez prejuicios que tienen su propia historia, ¿no? Prejuicios que no son nuevos. Incluso como el antisemitismo, ¿no? En la pandemia nosotros veíamos que incluso el antisemitismo, que la sociedad argentina parece como una sociedad muy superada en ese sentido, en la pandemia también se disparaba el antisemitismo. Nosotros probábamos en una encuesta una pregunta que responsabilizaba a empresarios judíos por el virus, y efectivamente era una pregunta que generaba mucha adhesión. Nosotros trabajamos de esa manera, ¿no? Construyendo enunciados muy ideológicos y viendo cómo funcionan, ¿no? La gente tiene que posicionarse en una escala desde muy en desacuerdo hasta muy de acuerdo. Y bueno, el antisemitismo nos daba muy alto en ese entonces, o muy alto, nos daba alto para lo que nosotros esperábamos, por lo menos, o como para lo que la sociedad argentina piensa que es de sí misma, ¿no? Pero bueno, la xenofobia, por supuesto que es otro prejuicio que aparece y que se reactiva en determinados momentos históricos. Y bueno, hay como tramas propias de esos prejuicios que se reactivan en estas coyunturas de crisis, y es el propio neoliberalismo el que ofrece también un discurso en ese sentido, ¿no? Yo lo que vengo viendo más en los últimos años es que el gran otro, digamos, del discurso neoliberal contemporáneo, este discurso del neoliberalismo en su versión autoritaria, es más no es por lo menos en nuestro país, no es el otro, el migrante, sino especialmente el otro como vulnerable. Es decir, yo digo, una figura clara para entender eso es el otro como dependiente, ¿no? Los que dependen de alguien, digamos, pero principalmente del Estado. ¿No? Los que dependen del Estado aparecen como el gran otro, quien aparece entonces como responsable de la escasez que vivimos, de la crisis, de la incertidumbre, de la escasez. Entonces, la figura ideológica que tiene este dependiente son los planeros, ¿no?
que a veces se sobreimprime sobre eso la xenofobia. Entonces son planeros y aparece esta idea de son planeros que vienen de afuera a cobrar los planes, a usar los hospitales, bueno, pero sobre todo es esta idea de el que depende del Estado para sobrevivir, el que aceptó que no puede vivir sin la ayuda de un otro, ¿no? Esa dependencia se constituyó como el gran otro del neoliberalismo en su versión como más positiva, que es la versión emprendedora, ¿no? Hacemos una pausita y seguimos profundizando en el siguiente bloque, dale. Macroscopio. Escuchar, conocer, reflexionar. Continuamos hablando con Lucía Begelin. Bueno, estabas desarrollando este tema de los prejuicios sociales que se refuerzan en épocas de crisis. Hablabas de precisamente los planeros y bueno, y otros tantos ejemplos, ¿no?, sociales en la actualidad que van cambiando, ¿no? Pero básicamente todos tienen que ver con esto de depender del Estado, ¿no? Sí, como el neoliberalismo se construye a sí mismo como un discurso como fuertemente antiestatal y cuyo héroe es ese emprendedor solitario, ¿no?, que se imagina solitario como un emprendedor que logra el éxito económico sin ayuda de nadie. Bueno, el que depende de otros para sobrevivir. Y ahí, digo, una figura clara es el planero que cobra planes del Estado y acepta esa dependencia, pero puede haber otros, puede haber, porque en ese margen incluso los discapacitados pueden convertirse en un otro, ¿no? Las personas que dependen de otro para sobrevivir, dependen del Estado, de las pensiones por discapacidad, pero también dependen de los cuidados familiares, ¿no? Entonces, ese sería un caso extremo de esta figura de el dependiente, ¿no? El que depende de un otro, y es muy claro como en esas expectativas de éxito del discurso emprendedor, en donde muchos encuentran un camino para pensarse a sí mismos, ¿no? Bueno, es muy claro cómo el dependiente aparece como un otro que en última instancia merece ser castigado porque se hace cargo de yo digo se hace cargo, ¿no? Pero lo que aparece es, por ejemplo, porque acepta su dependencia, ¿no? Entonces, por mostrarse, digamos, mejor dicho, por mostrarse dependiente, ese otro parece como que merece ser castigado por ser dependiente. Bueno, obviamente que ahí hay una está por detrás de eso la figura ideológica del emprendedor, que niega que todos, incluso los emprendedores, dependen de un otro, ¿no? Sí. Y algo que parecía también era interesante, porque nosotros vemos, acá lo estoy esquematizando un poco, pero nosotros vamos viendo cómo esos discursos tienen modulaciones internas y las coyunturas los van transformando. En pandemia, por ejemplo, esta idea de que durante el macrismo, durante el gobierno de Macri, desde el Estado se había como proyectado mucho, que era la idea de este emprendedor solitario y exitoso. Durante la pandemia eso empezó a resquebrajarse, porque empezó como a aceptarse que todos necesitábamos, y el IFE fue como, no sé si recuerdan el IFE, pero fue una experiencia de ayuda estatal, digamos, durante la pandemia, que fue muy transversal y que socialmente, ¿no? De diferentes clases sociales, podríamos decir, llegó al IFE, y hizo como reconocer que incluso el emprendedor más capaz y con las mejores ideas, hay momentos en donde necesita del apoyo de un otro, ¿no? Entonces, eso había hecho una cuña en esa figura durante la pandemia, que desromantizó un poco la idea del emprendedor, ¿no? Bueno, hoy creo que eso, dada la profundidad de la crisis que vino después, en la post-pandemia, digamos, también se volvió evidente que esto, ¿no? Como que ser emprendedor es sacrificarse, y que no es el camino del héroe
feliz, digamos, con una buena idea se construye una buena vida y así de simple, sino que implica un sacrificio, implica a veces trabajar más que el trabajo en negro, que el trabajo en blanco, implica autoexplotación, claro, ¿no? Claro, eso empezó a ser más claro, pero eso sigue siendo como el único camino de futuro que el sistema le ofrece al individuo. No hay, está claro que no hay posibilidades de que el sistema ofrezca más trabajo en relación de dependencia de acá a 20 años. Porque lo más probable es que esa no es la imagen de futuro que nos ofrece el capitalismo. No nos dice que eso está en escasez, que cada vez va a haber menos y que hay que repensarlo. Y bueno, la narrativa que tienen los sujetos como alternativa del camino del trabajador en blanco, que va a hacer su carrera en una empresa, digamos, es la del emprendedor. Y tiene estos problemas, no está en un momento feliz, la narrativa del emprendedor. Entonces ahí es cuando la violencia contra un otro aparece como una posibilidad de seguir sosteniendo la imagen del emprendedor, ¿no? Castigando a aquel que acepta que depende de otros para sobrevivir, ¿no? ¿En qué momento, si es que hay un momento, no sé si es histórico, cronológico o fue un proceso, seguramente es un proceso muy largo, esta necesidad de atención de otras personas, entre comillas dependientes por diferentes causas, pasó a ser algo molesto, algo que no debía ser? Porque yo recuerdo, tengo más años que vos, una sociedad un poco más solidaria, un poco más empática, un poco más preocupada por ese que sufre, por ese que le falta, que carece, que está vulnerado, porque el propio sistema además garantiza que haya gente por fuera del circuito de necesidades básicas satisfechas. ¿En qué momento o por qué, digamos, en todos estos años eso empezó a ser algo que hace ruido, algo que molesta, algo que no debe ser, y mucho menos este latiguillo de no con la nuestra, no con nuestros impuestos, como si, por ejemplo, no pudiera uno decidir que lo mejor que puede ocurrir con nuestros impuestos es que se atienda a la gente que lo necesita, ¿no? Es complicado, sí, digamos, pero no sé si hay una... Más que un momento, yo si tuviera que decir un momento diría como después de la crisis del 2008 como momento global de eso, pero en realidad eso es algo que está dentro del neoliberalismo, ¿no? Que entonces tiene una temporalidad incluso más larga. Claro. Lo que pasa es que efectivamente en momentos de crisis y cuando las crisis son más profundas, esto es más profunda, sí. Esto es más profundo, ¿no? Como empeora, porque cuando el neoliberalismo, digamos, está en un momento de expansión y efectivamente ser emprendedor y lograr el éxito económico es más fácil, ¿no? Por condiciones estructurales del momento del sistema. Bueno, no es necesario recurrir a esa descarga, digamos, en la necesidad de castigo de un otro para justificar la propia seguridad, ¿no? Porque así funciona este esquema, como el deseo de castigo de un otro lo que hace es permitirle al sujeto aún sentirse seguro de que él está haciendo las cosas bien, incluso cuando no llega al éxito, ¿no? Pero así todo no está cayendo en la dependencia, ¿no? Está sosteniendo esa imagen del emprendedor aun cuando no llegue al éxito económico, ¿no? Bueno, cuando ya no es que no llegue al éxito económico, sino que cada vez se resquebrajan más las posibilidades de que ese éxito económico llegue por condiciones de crisis cada vez más profundas. Y en la Argentina lo que nosotros veíamos es que con la salida de la pandemia había un conjunto, digamos, de narrativas de la crisis que no permitían que los sujetos identificaran cuándo comenzó la crisis, ¿no? Esto que yo digo el 2008 es por trazar una coordenada global, pero en la experiencia subjetiva no había, algunos decían el 2001, desde el 2001 estamos en crisis, algunos decían desde que volvió la democracia, otros decían siempre la Argentina vivió en crisis, ¿no? Y
digamos, estaba muy muy cerca y muy a la mano para en todas esas entrevistas, la representación de una crisis como sin fin, ¿no? Sin principio ni fin. Ese es el contexto, digamos, en el que este tipo de discursos permiten ordenar algo, ¿no? Hacemos la última pausa, Lucía, y volvemos en un minutito. Macroscopio, lunes de 18 a 19. Conduce Sandra Nicosia. Seguimos hablando con Lucía Begelin. Bueno, ya para finalizar, obviamente se nos pasó volando el programa y ni siquiera arañamos algo de todo lo importante que investiga. Estabas hablando de esto de que no hay un futuro garantizado, mejor o posible dentro de este sistema, y algo de eso también analizan en sus textos, en sus producciones, esta dificultad de pensar un futuro posible, ¿no? Una mejora, tener expectativas sobre el mañana. Hablan de desinterés y apatía, que lo vemos, no hace falta, o sea, no solo reafirman lo que vemos cotidianamente, lo que acabamos de ver en estos procesos eleccionarios últimos, también de una falta de confianza en otro tipo de proyectos, en tener proyectos, ¿no? Qué complicado es este presente, y no sé si hay posibilidades de dar vuelta a este desinterés, que es tremendamente peligroso además en esta situación. Es verdad que incluso eso también, ¿no? Es creciente ese desinterés en la política, porque también hay algo que es propio de nuestra historia política, que es que ya hubo varios cambios de gobierno, digamos, en los últimos años, que hacen que la salida de la crisis aparezca como cada vez más imposible, porque parecería como que ni un signo político ni el otro encontró un camino para eso, ¿no? Y eso es lo que obviamente abrió las puertas para que alguien más de afuera de la política pueda prometer que sí tenía un camino para eso, incluso si este camino no lograra ofrecer una salida, sería muy malo para esta confianza, para la confianza en la política en general, porque profundiza la apatía, ¿no? Como ni siquiera los que se entusiasmaron con que acá sí había una salida posible, sí van a seguir confiando en la política si esto no ofrece una salida posible, ¿no? Entonces, pero bueno, son procesos que están sucediendo ahora mismo, digamos. Claro. Y bueno, lo que sí me parece a mí interesante es seguir indagando, y ya, digamos, hacia ahí es hacia donde van más mis inquietudes actuales, es hacia justamente hacia qué representaciones de futuro quedan en los sujetos en estos contextos, ¿no? Porque también es un poco simplista quizás decir, bueno, entonces como el sistema, ¿no? O el sistema, podemos decir el capitalismo, o los políticos argentinos no ofrecen una imagen de futuro mejor, creíble, ¿no? Entonces no hay imágenes de futuro. Y sin embargo, lo que nosotros vemos en los grupos focales, que es como la herramienta con la que a mí más me gusta trabajar, es que los sujetos siguen elaborando precarias y siempre más inestables, pero siguen elaborando sus propias imágenes de futuro. Es como invivible una vida sin imágenes de futuro. Claro, que queda, si no, obvio. Entonces un poco de eso se trata quizás de ahora para mí de seguir indagando un poco en esas imágenes, a ver qué hay ahí, sobre qué se sostienen, ¿no? Dónde sigue habiendo algo de expectativas, quizás no entonces en relación a la política o a lo colectivo, pero bueno, hay otras maneras de pensar al futuro, y bueno, como me parece que eso es como un camino necesario en el presente, que luego la política hará su trabajo, que es reconstruir, ¿no? Un discurso que sí logre una imagen de futuro como creíble, ¿no? Claro, creíble, y eso te quería preguntar, ¿la política podrá reconstruir? Porque hasta ahora, o sea, lo que se ve es
es mucho pasado, ¿no? Es como una cosa de nostalgia de lo que había, de lo que teníamos, y que se perdió, vaya a saber por qué, o lo perdimos, y no, y bueno, ¿y qué hacemos? Y para eso también falta, me parece, como para estimular un poco. No, desde la política no hay, y la única imagen de futuro que había clara y distinta en las elecciones del 2023 era la de la dolarización, o sea, entonces ahí y después está ahí para interpretar también algo de lo que está pasando en la política. Está el dato que nosotros nos aparecía también en nuestras encuestas de distintas maneras, de que los jóvenes efectivamente eran y los jóvenes varones más aún, pero los jóvenes en general hay una especie de afinidad con este gobierno que se traduce en el voto, ¿no? Y que yo creo que tiene que ver con esta cuestión del futuro. O sea, hay en una serie de entrevistas que hacíamos con la gente, con un equipo de investigación de Quilmes, a jóvenes, indagábamos justamente todo ese campo de las expectativas, ¿no? Sacamos hace poco un articulito leyendo esas entrevistas y era muy claro, como en los jóvenes, estos eran jóvenes que estaban en edad universitaria, todos necesitan hablar de cómo va a ser el futuro, porque están en ese momento de la vida en donde están planificando. Claro. O sea, no, entonces está muy presente en sus narrativas cotidianas, en sus conversaciones, en todas sus experiencias vitales, pensar al futuro. Y bueno, que la política no ofrezca caminos para pensar eso, bueno, es un problema, sí. Y explica un poco lo que está pasando con los jóvenes, eso, ¿no? Me parece que ahí hay algo. Y no, yo creo que lo puede hacer la política, pero es un poco un salto, hay que pensar un poquito, digamos, yo sería optimista con que la política puede ofrecer narrativas de futuro diversas a la de la dolarización, pero bueno, hay que, o incluso diversas a la de la destrucción del otro, ¿no? Que viene de la mano con esto. Pero bueno, hay que construirlas y hay que un poco animarse, porque es algo que no está, ¿no? No está en el pasado, hay que imaginarlo hacia adelante, entonces es un poco un salto. Claro. Sí, igual también, bueno, esperar también que un sector, un grupo, un partido, un líder, un X te dé respuestas o planifique tu vida o tu futuro, también tiene una pata media floja, ¿no? Esa apuesta a la construcción colectiva, a la acción colectiva, que está presente, no es que está totalmente diluida. Se apuesta menos a eso, pero también siempre fue una vía posible o probable, ¿no? Es decir, de juntarse y construir, hacer. De hecho, lo vemos en muchos ejemplos en las comunidades, por ejemplo, en los territorios. Bueno, eso es interesante como punto de partida. Como nosotros, mira, en una encuestita que hicimos así, un ensayo, una encuesta nacional, eran poquitos casos, por eso digo, 1.300 casos, que hicimos en 2024, preguntábamos justamente participación en cualquier instancia no me acuerdo cómo estaba formulada, pero era participación en algún colectivo y había ejemplos, ¿no? Era como clubes de barrio, iglesias, pero no eran participación en partidos políticos, ¿no? Sino que nivel de participación en otros ámbitos. Y había una afinidad sorprendente entre los que participaban en alguna instancia de estas colectivas, no políticas en sí mismas, pero sí colectivas, y la mayor adhesión a los valores democráticos, ¿no? Entonces digo, ahí también hay una manera de ir pensando como desde dónde construir. Lo que pasa es que esa participación, ahí hay otro problema que aparece, que es las redes sociales, ¿no? Y cómo los jóvenes están un poco en una encrucijada en ese sentido. Es difícil fomentar la participación en esas instancias cuando el modo de comunicación dominante es el de estar solo, ¿no? Y conectarse a través del aparato. Y otro tema a pensar. Sí, muchos temas para pensar, muchos temas para investigar. La realidad te está superando, doctora.
Pero bueno, con las armas y herramientas que uno tiene para tratar de dar respuestas, de entender ciertos procesos, y como siempre la mirada de las ciencias sociales, que es fundamental en todas estas cuestiones. Se nos acabó el programa, lo lamento muchísimo porque ya te digo, apenas empezamos a charlar, pero bueno, quedará para otra oportunidad. Te agradezco, Lucía, por tu tiempo valiosísimo, y estamos pendientes de tus publicaciones y tus escritos para mantenernos al tanto de esta temática. Bueno, ¿sí? Muchas gracias por la invitación, fue muy Gracias agradable la charla. Hoy escuchamos Cable a Tierra por Fito Páez, Canción del Balotage por Los Besos, de Natalia Doco, Respira y Ya Llegó. Recordá que podés escuchar todos nuestros podcasts en Spotify y YouTube. Búscanos como Macroscopio FM UNAM, suscríbete y danos tu apoyo. Los saluda Sandra Nicosia, Operación Técnica Beco Blanco.